pero retrocedamos un poquito. Vamos a ver el fruto, ¿verdad? ¿Qué es un fruto, verdad? Es algo que está en la semilla y la semilla tiene vida. Y veamos Proverbios 11:30 antes de irnos a Ezequiel. Proverbios 11:30 habla y dice, y el fruto del justo es el árbol de vida, y él gana las almas del sabio. En otro versículo dice que Dios quiere que nosotros ofrezcamos buena alabanza, que es alguien que confiese a Cristo, que dar buenos frutos es el fruto de Cristo. Entonces, aún cuando nosotros hacemos la función de evangelista, nosotros no estamos haciendo nada, nosotros no estamos haciendo que alguien renazca. Nosotros solo estamos evangelizando y dice el fruto del labio, ¿verdad? Aquel que confiesa a Jesucristo, ese es el fruto de Jesucristo, ¿verdad? Por eso cuando Cristo diga, porque ellos van a creer por la palabra de estos y todas las naciones tú las vas a traer a mí, dijo Jesucristo, ¿verdad? Y todos aquellos aún tú los vas a traer a mí. Entonces, pero vamos a Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de labios que confiesen. Entonces, ¿cuál es el fruto? Yo no estoy dando fruto. Cuando nosotros damos el evangelio, las personas no, es el fruto de Jesucristo, porque están confesando al Señor Jesucristo, se están gloriando en el Señor, ¿verdad? Porque están diciendo, yo quiero que Él sea mi Señor. Entonces el fruto es que esa persona nazca, pero cuando nace es el fruto de Cristo, porque Cristo murió por él. Yo solo estoy hablando las palabras, como Pablo dijo, yo solo les estoy diciendo las palabras, yo solo les estoy hablando lo que les digo. De cierto digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y lo que yo sé es que cuando tú confiesas que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces, ¿qué? Es el sacrificio de alabanza, es decir, que los labios confiesen el nombre, ¿verdad? Entonces, ese, ¿verdad? Y entonces, vamos a Ezequiel 44:30. Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente en todas vuestras ofrendas será será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras mesas para que repose la bendición de vuestras casas. Entonces, la Biblia Pedro dijo que nosotros somos el sacerdocio y nosotros somos sacerdocios por Cristo Jesús porque Él es el sumo sacerdote. Las primicias de todos los primeros frutos, el primer fruto es Jesucristo, ¿verdad? Corintios lo dice así, que Él es el primero, aún Colosenses dice de esa creación, Él es el primero, es el primer fruto dado. Entonces las primicias de todo el fruto, de toda la ofrenda, ¿por qué? Porque Él ofreció su vida y al ofrecer su vida también trajo nuestra vida como ofrenda, pero Él ofreció su vida como sacrificio de todo lo que representa vuestras ofrendas. Él representó toda la ofrenda, la ofrenda de paz. ¿Se acuerdan? El sacrificio de paz, el sacrificio por el pecado. Habían tantos rituales y tantos sacrificios que tenían que hacer que Él representó todas esas ofrendas por nosotros. Serán de los sacerdotes. Entonces nosotros somos para la gloria de Dios, pero por medio de Cristo. Entonces nosotros le pertenecemos ¿a quién? Al sacerdote. Right? Él dice que las ofrendas o el fruto o los frutos, que nosotros ahora sí somos plurales, ¿verdad? Nosotros como frutos, porque somos muchos, dice que son para el sacerdote. Porque nosotros cuando le damos gloria a Jesucristo, la gloria también le estamos dando al Padre, porque no estamos siendo desobedientes, sino estamos siendo obedientes al aceptar Cristo. Porque en Él se ha puesto todo esto. Y asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras mesas, de vuestras masas, perdón, para que repose la bendición en vuestras casas. Y 1 Corintios 15, 22 y 23, ya casi para terminar, este es el último versículo. 1 Corintios 15, 22 al 23. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que permanecen a Cristo recibirán vida eterna. Pero esta resurrección tiene un orden.
Cristo fue resucitado como primero de la cosecha. Entonces nosotros, el primero de la cosecha, Cristo fue el primero de la cosecha, el primero de esa creación. Fue él es las primicias, es lo que él se presentó a Dios como el primero de ese fruto, pero él mismo, como él mismo se ofreció como ofrenda y sacrificio, entonces él se ofreció, ¿verdad? Como ofrenda y sacrificio, Dios la aceptó en el cielo, ¿verdad? Básicamente la aceptó en el cielo. Entonces él, como siendo la primicia, siendo la ofrenda, el sacrificio que fue presentado ante el Padre, entonces nosotros podemos ver el primero de la cosecha, de esa cosecha. Luego todos los que pertenecemos a Cristo, si vemos, nosotros somos el fruto de Cristo. Entonces cuando alguien me diga, ¿cómo me conoces? Por el fruto de Cristo. Por el fruto de Cristo me conoceréis. No, no me vas a conocer de acuerdo a la carne, me conocerás por el fruto de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, luego todos los que pertenecemos a Cristo seremos resucitados cuando Él regrese. Entonces Él es el primero de esa cosecha. Luego todos nosotros, siendo el fruto de Cristo, todos los que pertenecemos en Él, seremos de esa cosecha. Seremos de esa cosecha y así seremos resucitados cuando Él regrese. ¿Ok? Entonces vemos el fruto. ¿Cuál es el fruto del Consolador? ¿Qué fue el fruto que Jesucristo hizo? Porque como es un fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que surgió a través de eso. ¿Qué es? Vida eterna, salvación, restauración, dar el evangelio de la palabra, Dios, y nosotros sabemos ahora que Dios es el que trabaja, ¿verdad? Porque vimos al principio de la palabra que dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Dios es el que trabaja. Por eso aún Pablo dice, uno riega, otro planta, pero el crecimiento, el entendimiento lo da Dios. Entonces, cuando Dios dice que Dios es fiel para que Él te transforme, desde el momento que tú confiesas, tu vida va a tener un proceso de vida y de entendimiento, ¿verdad? Pero Dios es el que ha preparado de antemano todas las cosas y es un proceso. Y Él es el labrador, Él es el que labra tu vida, ¿verdad? Por decirlo así. Y todo pámpano que en mí no lleve fruto, hemos hablado. Pero les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Dios es el que trabaja, ¿verdad? Él es el que ministra o suministra, dijo Gálatas, ¿verdad? Gálatas dice que Dios es el que suministra todo, incluso los milagros. Él es el que suministra eso, porque cuando yo oro, Dios es el que realmente el que hace por medio del Espíritu Santo todas estas cosas. Y dar el evangelio de la palabra de Dios es el que trabaja, ¿verdad? Dios es el que trabaja. Él pone el deseo como el querer Él pone ese deseo que es por el querer por su buena voluntad. Él es el que trabaja por mí, ¿verdad? En mí, por su buena voluntad. Y permanecemos en Cristo, que es el autor de la vida eterna. Eso está en Hebreos 12:2. Damos la identidad en Cristo, ¿verdad? Tenemos la identidad en Cristo y nosotros damos la identidad de Cristo, que es el mensaje de la salvación. Producir fruto es dar el evangelio y permanecer en el evangelio. Nosotros no podemos producir frutos o hacer que alguien produzca. Estamos muy equivocados si tú piensas que puedes hacer que alguien produzca fruto. Porque no, ¿verdad? Porque eso serían meramente acciones. El fruto es lo que nace del Espíritu y saldrá lo espiritual, ¿verdad? Que es el trabajo completo de Jesucristo. Nosotros somos el fruto del trabajo de Jesucristo y el que comenzó la nueva obra la va a perfeccionar. Así que cuando Dios tiene esa promesa de que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, eso quiere decir que tu proceso de vida no te identifica. Eso que dice que por tus frutos lo conoceréis va en contra de este versículo que dice básicamente que el que es fiel y el que comenzó la nueva obra, el que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar. Eso quiere decir que Dios no te reconoce por lo que tú haces, porque Él sabe que tú estás en un proceso de vida de aprendizaje y de transformación, ¿verdad? Entonces, si Dios reconoce que tú estás por medio de la transformación, sabe de que a través de su Hijo, Él puede tener esa oportunidad de ayudarte a ser transformado a través del Espíritu. Así que no es por sus frutos.
entre el contexto, ¿verdad? Entre lo que está diciendo antes y después, pero básicamente está hablando de que aquel que no se agarró de Jesucristo, ¿verdad? Aquel que no, que el fundamento, y nosotros estamos sobreedificados en Cristo. Nosotros estamos en la roca. Y aunque venga lo que venga, nosotros tenemos la garantía de que si estamos en la roca, nada nos podrá separar. Por eso cuando dice acá que aunque vengan cosas, aunque vengan ríos y lluvia y todo eso, tu fundamento va a estar. Entonces quiere decir que no vas a perecer. Eso quiere decir que no te va a desechar Dios. Eso quiere decir, ¿verdad?, de que no es que sea algo que proviene de ti, sino proviene de Dios. ¿Verdad? Si estás edificando sobre la roca, puede venir cualquier cosa, pero no te vas a caer. ¿Por qué? Porque estás fundado sobre la fe, ¿verdad? Estás fundado sobre el fruto que es Cristo, ¿verdad? Las primicias, ¿se acuerdan? Y hablamos de Juan 15:4-6, ¿verdad? Permanecer en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. Si ve, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, un árbol puede dar fruto por sí mismo, porque pues es árbol. Entonces el énfasis del árbol en Mateo no fue en sí de la analogía de que si el árbol puede dar fruto o no, sino el árbol da fruto. Y en el contexto es nosotros no podemos dar fruto por nosotros mismos, sino damos fruto porque somos el mismo fruto de Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Entonces, si nosotros no permanecemos en la vid, nosotros no podemos mostrar el fruto que es la obra redentora de Jesucristo en nosotros. Y cuando nosotros nos añadimos y nos anexamos al fruto de Cristo que somos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros podemos reflejar el fruto de Cristo y la gente puede ver ya el fruto, ¿verdad? De que viene de Cristo. Viene a manifestación, pero el fruto viene porque hemos permanecido en Cristo. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que nosotros no podemos dar fruto, nosotros no podemos decir, y yo hice esto, yo soy aquello, si no permanecemos en Cristo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Sí ve? Acá mismo lo dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Entonces, sin Jesucristo no puede haber el fruto, porque cuando nosotros mostramos el fruto o cuando nosotros mostramos el fruto es por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? No sé si muchos han visto cómo es la vid, ¿verdad? La vid es básicamente el tallo largo que anexa a todos los pámpanos. El pámpano es el tallito que anexa si se pudiera decir, a la vid que va por todo el terreno. Y la uva va anexada, que sería el fruto, ¿verdad? La uva va anexada con el pámpano. El pámpano es lo que detiene la uva. Entonces, cuando nosotros, si buscamos esta figura, ¿verdad? Nosotros somos el pámpano y la uva, básicamente, ¿qué es lo que representa la uva? La sangre de Cristo, ¿verdad? Por eso es que nosotros tomamos vino y la uva representa el vino, que el vino representa la sangre de Cristo. Entonces, si la sangre de Cristo, nosotros siendo pámpanos, el fruto que nosotros mostramos es básicamente lo que Cristo hizo, porque por eso podemos ver que acá específicamente también habla de la uva, porque la uva quiere decir la sangre. ¿Cuál es el fruto de mi vida? La sangre de Cristo, porque fue su vida la que Él dio por mí. Toda esta analogía no es solo para que se oiga bonito, sino porque tiene una sabiduría o un evangelio que hablar. Entonces, cuando nosotros nos quedamos agarrados de Cristo, entonces el fruto, que es la sangre de Cristo, puede hacer que lo que Él hizo para mí, porque acuérdese que nosotros somos herederos y coherederos en Cristo Jesús, todo lo que Él heredó y Él es la cabeza, entonces nosotros todos hacemos a función de la vida de Cristo, ¿verdad? Que Él la dio. Así
Cuando mi vida manifiesta el fruto, porque es un fruto, que es por medio del Consolador, entonces yo puedo manifestar todo lo que en Cristo me ha dado. Porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado afuera como un sarmiento y se seca. Hemos leído Mateo, ¿verdad? Y dice, leímos eso, ¿verdad? Que dice que el que por sus frutos los conoceré, habla de las uvas, los que recogen las uvas, los espinos, los higos, el árbol, y habla toda esta analogía, ¿verdad? Entonces, acá sigue Juan 15 y dice, y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Cuando esta figura lo pone, y nuevamente no está hablando que lo va a desechar, sino aquel que no está agarrado de la vid, que no está agarrado de la salvación por medio de Cristo, que no está agarrado por la gracia por medio de Cristo, aquel que no acepta el evangelio de Cristo, aquel que no tiene su casa sobre la roca, entonces no puede realmente ser salvo, ¿verdad? Por eso dice, y lo echan fuera, pero no está hablando en este momento, sino en aquel momento donde dice, y el que no ha creído en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Entonces, esta condenación es aquel que no se ha agarrado de Cristo para recibir todo lo que proviene del fruto que es la vida de Cristo, ¿verdad? Entonces, Mateo 7:27 dice, y descendió la lluvia, ¿verdad? Estábamos leyendo eso, el 26, pero el 27 sigue así, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como aquel que tenía autoridad y no como los escribas, ¿verdad? Entonces Jesucristo le estaba enseñando acá, en Mateo, ¿verdad? Les estaba enseñando acerca de él. Les estaba enseñando acerca de que de lo que más adelante iba a casar, ¿verdad? Porque todas las enseñanzas de Cristo eran para que cuando Él después de la resurrección fueran como anillo al dedo, como fueran la pieza en el rompecabezas, que todo se armara, ¿verdad? Y vamos a Primera de Corintios 3, 11 al 22. Primera de Corintios 3, 11 al 22. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya no está puesto, ¿verdad? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Entonces estamos hablando de un fundamento, ¿verdad? Y ahorita estamos hablando, ¿por qué estamos hablando por sus frutos los conoceréis? Estamos hablando que el fundamento es Cristo. Entonces, vuelvo y repito, cuando nosotros nos mantenemos en la roca, entonces permanecemos en Cristo. Cuando permanecemos en Cristo, entonces damos el fruto. No damos frutos, damos el fruto. Entonces, ¿por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, no es la misma similitud cuando dice de que acá, ¿verdad? De que vinieron vientos y golpearon fuerte la casa y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es la misma, dice, pero si tu fundamento está, dice, pero si sobre el fundamento de alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Sí podemos ver, Corintios dice la obra de cada uno, no dice el fruto de cada uno. Vuelvo y repito, no dice el fruto de cada uno, dice la obra de cada uno. Por eso cuando muchos dicen por sus frutos los conoceréis, malinterpretan esto pensando que las obras del ser humano son las que lo definen,
son aquellas que le dicen, oh sí, entonces tus frutos son los que te definen a ti, son tus frutos los que dicen que si realmente has creído, que si realmente eres hijo, que si realmente, pero no eres definido, entonces dejarías de ser gracia. Entonces nosotros podemos ver que dice la obra de cada uno se manifiesta, porque el día de, porque el día de la declara, porque el día declara, pues el fuego será, por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de cada uno, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿verdad? Entonces acá Pablo está hablando, está tratando de decir algo, ¿verdad? Está diciendo realmente cuál es el fundamento, dónde estás puesto, dónde está tu mirada, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. Porque cuando vengan vientos, cuando vean la marea, cuando vengan a todo esto que estaba diciendo Mateo, ¿verdad? Aún cuando nosotros decimos, oh, no, pero es que yo hago esto por ti, yo hago esto por ti. Eso es obra. Cuando yo quiero hacerme ver, oh, es que cuando quiero que todas esas cosas se marquen como justicia o como algo de valor para Dios. Porque acordémonos que no pudiéramos hacer nada de lo que hacemos si no fuera por Cristo. Entonces, cuando yo quiero acercarme a Dios diciendo, oh, es que yo hice esto, yo hice aquello, y estoy tratando de presentarme así como Caín presentó su propia obra, se presentó su propio fruto. Me estoy presentando como árbol y no me estoy presentando como el pámpano. Y es ahí, ¿verdad? ¿Dónde es que estamos? Por eso cada vez que nosotros hacemos lo que hacemos, tenemos que pensar de que es la autoridad delegada, dada por Dios a través de Cristo. Y eso nos hace más liviana la vida también, ¿verdad? Que no es like, oh, es que yo hice esto, es que yo hice aquello, es que yo voy a hacer esto y lo otro, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos al trono de la gracia? ¿Cómo es que nos estamos presentando con Dios? Y a cada obra será revelada, ¿verdad? ¿No sabéis que sos el templo de Dios? ¿Acaso ustedes no saben eso? Que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y vuelve, ¿verdad? Si nosotros estamos edificados, ¿en qué? En el fundamento que está puesto, el cual es Cristo, entonces yo estoy completamente seguro de que yo, siendo el fruto de Cristo, yo soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en mí. Y no tiene nada que ver. Yo no entretengo ese pensamiento de que yo tengo algo que ver para que Dios se manifieste, porque Él ya se manifestó en mi vida. Yo no tengo nada que ver en esto, ¿verdad? Porque fue Jesucristo y la sangre de Cristo, realmente cuando dice que me limpió, es a través de la sangre. Entonces no es por obra, como sí, porque no es por obra, así como dice acá mismo también en Corintios, y nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo, hágase ignorante. Si alguno dice, oh, no, pero es que yo he recibido tantos seminarios, tengo tantos títulos, yo he profetizado, yo he orado, yo he impuesto manos, yo, ¿verdad? Eso es creerse sabio. Dice, hágase ignorante. ¿Cuál es ignorante? Decir, ok, yo realmente no podría hacer absolutamente nada si no fuera por Cristo. Eso es ser ignorante en el sentido de pensar que yo no sé nada, no en el sentido de decir yo no sé nada, sino simplemente saber de que sin Cristo yo no hiciera nada, ¿verdad? Sea realmente ignore, por eso Pablo decía, y todo lo que yo he hecho lo he tomado por basura. Si yo tuviera algo que confiar en la carne, o alguien tiene que confiar en la carne, mayor yo. Entonces yo no tengo nada que confiar en la carne. Así que yo me hago ignorante en el sentido de esto, del engrandecerme, ¿verdad? Según la carne, porque eso no me define.
Eso no me define. Lo que me define es el fruto. Y por el fruto de Cristo, Dios me conoce. Entonces, su fruto lo conoceré. Está realmente, no, porque Dios no me conoció a mí así, sino me conoció por el fruto de Cristo, por la muerte de su Hijo. Entonces, porque la sabiduría, dice, nadie os se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Verdad? Que no, eso quiere decir que no se crea mucho, ¿verdad? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Cuál es la sabiduría de este mundo? Oh, no, es que por méritos, por esfuerzos, por rendimiento, entre más tú haces, más vales. Esos son conceptos humanos. Eso es sabiduría humana porque Dios no te dice eso. Tú lo aprendiste aquí en el mundo. Entre más haces, entonces más te reconocen, ¿verdad? Entre más suenas, todo eso, ¿verdad? Realmente Dios te dice, yo te conozco por tu nombre, tú eres aceptado, tú eres amado, etcétera. Entonces, pues escrito está, Él reprende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Por qué dice de los sabios? No es que tú tienes por derecho la sabiduría, pero cuando dice que conoce los pensamientos de los sabios son aquellos que creen conocer algo por ellos mismos. ¿Verdad? Todo eso es esto, ¿verdad? Aquellos que por eso estamos hablando, la obra será manifiesta. Si yo me presento a Dios por obras, entonces me creo sabio en mi propia opinión. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres. Aquí mismo lo está diciendo, para que vean que yo no les estoy diciendo nada que no esté la palabra. Nadie se gloríe en los hombres. Nadie se gloríe, oh, es que, como cuando Pablo decía, verdad, es que yo soy de aquel, yo soy de acá, y esto, y que es que este título, este mérito y todo eso, en cosas humanas, en cosas perecederas, en cosas que realmente Dios no reconoce como para poder que tú las hagas, para que Él pueda funcionar a través de ti. Dice, pero ninguno, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres, ¿verdad? En lo que los hombres dicen que tú tienes que hacer para apaciguar a Dios, para estar en paz con Dios, para que Dios te acepte, para que seas realmente agradable a Dios. Toda la Biblia dice que tú ya le agradaste, que Él te ve con ojos de amor, que con ojos de alegría, eres acepto en el amado. Entonces, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Los hombres, la religión, y te va a decir, oh, no, es que tú tienes que hacer esto para lograr aquello, ¿verdad? Pero dice, todo es vuestro. ¿Por qué? Porque todo te lo ha dado Cristo a través del Consolador, a través del nombre en Cristo Jesús, tú has recibido todo. Dice, todo es vuestro. Entonces, ¿para qué te vas a gloriar en los hombres si todo es tuyo? Todo ya te lo dio Dios. Así que tú no eres un árbol, tú no produces frutos por ti mismo. Nosotros no venimos oh, es que yo hice esto, yo hago aquello, mira, yo me desempeño, yo acá. ¿Por qué? Porque eso es gloriarse en los hombres y gloriarse en las obras. Entonces, esto de por sus frutos los conoceréis ha sido realmente religiosamente y doctrinalmente mal dicho para traer condenación al corazón cuando podemos ver de que el fundamento es permanecer en Cristo. Dice, y todo es tuyo, todo es tuyo, todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. Ustedes de Cristo. ¿Verdad? Entonces, si nosotros somos de Cristo, eso quiere decir que nosotros somos el fruto de Cristo. Porque cuando dice vosotros de Cristo, quiere decir que le pertenecemos a Cristo. Y cuando le pertenecemos a Cristo, quiere decir que nosotros somos el fruto de Cristo. Nosotros somos el fruto de Cristo. Nosotros somos conocidos porque Dios nos conoció en Cristo, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. Primero. Yo no vengo aquí al trono de la gracia diciéndole, Padre, así como Caín, pero es que aquí tengo mis esfuerzos, aquí hago lo que hago y tú me tratas yo me desempeño, porque eso sería por lo que la mayoría, ¿verdad? Esos son obras. No es por el fruto de Cristo, ¿verdad? Sino es por lo que hacemos. Pero dice, si todo es vuestro, todo es vuestro.
muchos van a tropezar con la piedra del ángulo, que es Cristo. Y vamos a Primera de Pedro 2, 1 al 9. Primera de Pedro 2, 1 al 9. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no aquella que viene, ¿verdad? Y nos dicen las opiniones de los hombres, las opiniones doctrinales, las opiniones religiosas, aquellos que malinterpretan la palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos hablado de qué quería decir también un obrero malo, ¿verdad? Vimos realmente, ¿verdad? Cuando Mateo 7:15 habla guardado de los falsos profetas. ¿Y qué quiere decir los falsos profetas? ¿Se acuerdan? En Filipenses 3, 1 al 21 dijo, ¿verdad? Hermanos míos, gozaos en el Señor, goces en el Señor. ¿Por qué? Porque usted es el fruto de Cristo, ¿verdad? A mí no me molesta escribirlo estas cosas, dijo Filipenses. Ahí dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados aquellos mutiladores del cuerpo, ¿verdad? Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. ¿Se acuerda que en Corintios dice, no se gloríen en los hombres? Y este versículo, Filipenses dice, gloríese en Cristo. No teniendo mi confianza en la carne, decía a Pablo, ¿verdad? Aunque tengo mucho que confiar, pero yo ya no confío en la carne, sino por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Por amor lo he perdido todo y lo tengo por basura, por la excelencia para ganar a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo gano a Cristo? Aceptando que es a través de Él, que yo soy fruto de Él, que Cristo es la justicia, ¿verdad? De Cristo es la justicia que es por la fe. Es la justicia que es la fe de Dios, o es la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y en el poder de su resurrección. Entonces, cuando yo conozco el poder de su resurrección, es cuando yo creo totalmente a plenitud de que es a través de Cristo, ¿verdad? De ahí donde le conozco el poder de la resurrección, cuando yo digo que fue a través de la resurrección que yo he tenido todo. Por eso me puedo gloriar en el Señor. Por eso dice, todo es vuestro en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, acerquémonos a Él. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por la, para que por ella crezcáis para salvación, ¿verdad? Para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cómo es que nosotros gustamos la benignidad del Señor? Cuando confesamos que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y creímos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces crecemos en la salvación. ¿Y cuál es la salvación? No es que estamos ganando la salvación, sino estamos caminando. Crecemos en esto, por lo cual fuimos hallados, por lo cual fuimos asidos, y gustamos la benignidad porque podemos gustar de la gracia, podemos gustar de todas las cosas que Cristo hizo por nosotros. Acercándonos a Él, piedra viva, ¿verdad? Cristo siendo la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, ¿qué es lo que está aprobado para Dios? ¿Se acuerdan? Lo que está establecido. El fundamento que está establecido es lo que Dios ha aprobado. Más para Dios es escogida y preciosa. ¿El qué? La piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres quieren andarse gloriando de hombres, quieren andarse gloriando entre ellos, pero nosotros, los que queremos estar en la vid, nos gloriamos en el Señor. Desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios es escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Si vemos edificados, todo hemos estado hablando, ¿verdad? Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión principal. Pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y que el creyere en él no será avergonzado, no será desechado, no será quemado, no será escupido, no será abandonado.
¿verdad? No habrá nada, ¿verdad? El que creyere en la piedra no será avergonzado, ¿verdad? No, esta esperanza no lo va a avergonzar, no lo va a defraudar. Para que vosotros, pues, los que creyereis, Él es precioso. Para nosotros, los que creemos y nos gloriamos en el Señor, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra de tropiezo, la roca que hace caer porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes. Y cuando dice desobedientes, no está hablando de que, oh, Margarita tropezó, ¿verdad? Falló. Está hablando de desobedientes que yo no quiero creer en Cristo. Yo quiero seguir por obras. Yo estoy desobedeciendo el fundamento. Yo estoy desobedeciendo lo que Dios estipuló, porque cuando dice aquí desobediente, no está hablando del proceso de vida en el cual nosotros podemos fallar. Está hablando de que aquel que no cree en Dios, aquel que no cree en el fundamento es desobediente. ¿Por qué? Porque no obedece a lo que Dios ha dejado como fundamento. A veces, muchas veces nosotros ponemos cosas que la Biblia no dice, ¿verdad? Cuando nosotros estamos desobedeciendo es cuando nosotros no estamos aceptando, no somos obedientes, porque dice aún que todos los pensamientos se someten a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando toda doctrina o cualquier cosa se somete a lo que está estipulado en Cristo, está rindiendo obediencia a esto, porque Dios lo ha hecho así. A lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó a su luz, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no vengo aquí a predicarles, oh, es que yo hice esto, yo hice aquello, no, no me vengo a gloriar de nada, sino me vengo a decirles las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Dios dio a su Hijo. Me amó tanto y me trasladó del reino de las tinieblas al reino. Es lo que yo voy a anunciar. Es donde yo me voy a gloriar, ¿verdad? Es lo que yo voy a decir. Entonces la desobediencia es básicamente no creer en Cristo. Esa es la desobediencia. Juan 3, 11 al 18 lo dice, ¿verdad? Juan 3, 11 al 18. Juan 3, 11. De cierto os digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio, si no os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dice, si ustedes no me reciben lo que testificamos y nuestro testimonio, que son cosas terrenales, y no me creéis, ¿cómo vas a recibir las celestiales? ¿Verdad? Como una pregunta retórica en el sentido de, ok, ¿cómo me vas a creer estas? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo dijo, oh, es que no lo hizo para abandonarte, no lo hizo para decir que estás equivocado o para cualquier otra cosa, porque hemos leído que Él solo quiere darte bien, ¿verdad? Hemos hablado de eso, que Dios hizo un pacto eterno para darte bien, que lo único que quiere es darte bien, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que el mundo sea salvo por medio de su Hijo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Cristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. La desobediencia es eso, no creer en él. Y cuando no se cree, entonces sí hay una condenación, ¿verdad? Entonces sí hay. ¿Por qué? Porque no se agarraron del fruto. El fruto del justo, ¿verdad?
el fruto del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros podemos ver esto, que es Cristo, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Ezequiel 44:30, Ezequiel 44:30. Y las primicias, estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Hemos hablado de Cristo. Pero retrocedamos un poquito. Vamos a ver el fruto, ¿verdad? ¿Qué es un fruto, verdad? Es algo que está en la semilla y la semilla tiene vida. Y veamos Proverbios 11:30 antes de irnos a Ezequiel. Proverbios 11:30 habla y dice, y el fruto del justo es el árbol de vida, y él gana las almas del sabio. En otro versículo dice que Dios quiere que nosotros ofrezcamos buena alabanza, que es alguien que confiese a Cristo, que dar buenos frutos es el fruto de Cristo. Entonces, aún cuando nosotros hacemos la función de evangelista, nosotros no estamos haciendo nada, nosotros no estamos haciendo que alguien renazca. Nosotros solo estamos evangelizando y dice el fruto del labio, ¿verdad? Aquel que confiesa a Jesucristo, ese es el fruto de Jesucristo, ¿verdad? Por eso cuando Cristo diga, porque ellos van a creer por la palabra de estos y todas las naciones tú las vas a traer a mí, dijo Jesucristo, ¿verdad? Y todos aquellos aún tú los vas a traer a mí. Entonces, pero vamos a Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de labios que confiesen. Entonces, ¿cuál es el fruto? Yo no estoy dando fruto. Cuando nosotros damos el evangelio, las personas no, es el fruto de Jesucristo, porque están confesando al Señor Jesucristo, se están gloriando en el Señor, ¿verdad? Porque están diciendo, yo quiero que Él sea mi Señor. Entonces el fruto es que esa persona nazca, pero cuando nace es el fruto de Cristo, porque Cristo murió por él. Yo solo estoy hablando las palabras, como Pablo dijo, yo solo les estoy diciendo las palabras, yo solo les estoy hablando lo que les digo. De cierto digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y lo que yo sé es que cuando tú confiesas que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces, ¿qué? Es el sacrificio de alabanza, es decir, que los labios confiesen el nombre, ¿verdad? Entonces, ese, ¿verdad? Y entonces, vamos a Ezequiel 44:30. Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente en todas vuestras ofrendas será será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras mesas para que repose la bendición de vuestras casas. Entonces, la Biblia Pedro dijo que nosotros somos el sacerdocio y nosotros somos sacerdocios por Cristo Jesús porque Él es el sumo sacerdote. Las primicias de todos los primeros frutos, el primer fruto es Jesucristo, ¿verdad? Corintios lo dice así, que Él es el primero, aún Colosenses dice de esa creación, Él es el primero, es el primer fruto dado. Entonces las primicias de todo el fruto, de toda la ofrenda, ¿por qué? Porque Él ofreció su vida y al ofrecer su vida también trajo nuestra vida como ofrenda, pero Él ofreció su vida como sacrificio de todo lo que representa vuestras ofrendas. Él representó toda la ofrenda, la ofrenda de paz. ¿Se acuerdan? El sacrificio de paz, el sacrificio por el pecado. Habían tantos rituales y tantos sacrificios que tenían que hacer que Él representó todas esas ofrendas por nosotros. Serán de los sacerdotes. Entonces nosotros somos para la gloria de Dios, pero por medio de Cristo. Entonces nosotros le pertenecemos ¿a quién? Al sacerdote. Right? Él dice que las ofrendas o el fruto o los frutos, que nosotros ahora sí somos plurales, ¿verdad? Nosotros como frutos, porque somos muchos, dice que son para el sacerdote. Porque nosotros cuando le damos gloria a Jesucristo, la gloria también le estamos dando al Padre, porque no estamos siendo desobedientes, sino estamos haciendo obedientes al aceptar Cristo. Porque en Él se ha puesto todo esto. Y asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras mesas, de vuestras masas, perdón,
para que repose la bendición en vuestras casas. Eso. Y 1 Corintios 15, 22 y 23. Ya casi para terminar, este es el último versículo. 1 Corintios 15, 22 al 23. Así que, así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que permanecen a Cristo recibirán vida eterna. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como primero de la cosecha. Entonces nosotros, el primero de la cosecha, Cristo fue el primero de la cosecha, el primero de esa creación. Fue él es las primicias, es lo que él se presentó a Dios como el primero de ese fruto, pero él mismo, como él mismo se ofreció como ofrenda y sacrificio, entonces él se ofreció, ¿verdad? Como ofrenda y sacrificio, Dios la aceptó en el cielo, ¿verdad? Básicamente la aceptó en el cielo. Entonces él, como siendo la primicia, siendo la ofrenda, el sacrificio que fue presentado ante el Padre, entonces nosotros podemos ver el primero de la cosecha, de esa cosecha. Luego todos los que pertenecemos a Cristo, ¿sí vemos? Nosotros somos el fruto de Cristo. Entonces cuando alguien me diga, ¿cómo me conoces? Por el fruto de Cristo. Por el fruto de Cristo me conoceréis. No me vas a conocer de acuerdo a la carne, me conocerás por el fruto de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, luego todos los que pertenecemos a Cristo seremos resucitados cuando Él regrese. Entonces Él es el primero de esa cosecha. Luego todos nosotros, siendo el fruto de Cristo, todos los que pertenecemos en Él, seremos de esa cosecha. Seremos de esa cosecha y así seremos resucitados cuando Él regrese. ¿Ok? Entonces vemos el fruto. ¿Cuál es el fruto del Consolador? ¿Qué fue el fruto que Jesucristo hizo? Porque como es un fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que surgió a través de eso. ¿Qué es? Vida eterna, salvación, restauración, dar el evangelio de la palabra, Dios, y nosotros sabemos ahora que Dios es el que trabaja, ¿verdad? Porque vimos al principio de la palabra que dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Dios es el que trabaja. Por eso aún Pablo dice, uno riega, otro planta, pero el crecimiento, el entendimiento lo da Dios. Entonces, cuando Dios dice que Dios es fiel para que Él te transforme, desde el momento que tú confiesas, tu vida va a tener un proceso de vida y de entendimiento, ¿verdad? Pero Dios es el que ha preparado de antemano todas las cosas y es un proceso. Y Él es el labrador, Él es el que labra tu vida, ¿verdad? Por decirlo así. Y todo pámpano que en mí no lleve fruto, hemos hablado. Pero les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Dios es el que trabaja, ¿verdad? Él es el que ministra o suministra, dijo Gálatas, ¿verdad? Gálatas dice que Dios es el que suministra todo, incluso los milagros. Él es el que suministra eso, porque cuando yo oro, Dios es el que realmente el que hace por medio del Espíritu Santo todas estas cosas. Y dar el evangelio de la palabra de Dios es el que trabaja, ¿verdad? Dios es el que trabaja. Él pone el deseo como el querer Él pone ese deseo que es por el querer por su buena voluntad. Él es el que trabaja por mí, ¿verdad? En mí, por su buena voluntad. Y permanecemos en Cristo, que es el autor de la vida eterna. Eso está en Hebreos 12:2. Damos la identidad en Cristo, ¿verdad? Tenemos la identidad en Cristo y nosotros damos la identidad de Cristo, que es el mensaje de la salvación. Producir fruto es dar el evangelio y permanecer en el evangelio. Nosotros no podemos producir frutos o hacer que alguien produzca. Estamos muy equivocados si tú piensas que puedes hacer que alguien produzca fruto. Porque no, ¿verdad? Porque eso serían meramente acciones. El fruto es lo que nace del Espíritu y saldrá lo espiritual, ¿verdad? Que es el trabajo completo de Jesucristo. Nosotros somos el fruto del trabajo de Jesucristo y el que comenzó la nueva obra la va a perfeccionar. Así que cuando Dios tiene esa promesa de que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, eso quiere decir que tu proceso de vida no te identifica. Eso que dice que por tus frutos lo conoceréis va en contra de este versículo que dice básicamente que el que es fiel
y el que comenzó la nueva obra, el que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar. Eso quiere decir que Dios no te reconoce por lo que tú haces, porque Él sabe que tú estás en un proceso de vida de aprendizaje y de transformación, ¿verdad? Entonces, si Dios reconoce que tú estás por medio de la transformación, sabe de que a través de su Hijo, Él puede tener esa oportunidad de ayudarte a ser transformado a través del Espíritu. Así que no es por sus frutos los conoceréis, es que nosotros somos conocidos por el fruto de Cristo y somos conocidos, reconocidos. ¿Y qué tal amor nos ha dado el Padre que seamos hijos de Dios por medio de la resurrección? Así que el Evangelio es el fruto, es la vid, es la identidad del reino, es el sacerdocio santo. Así que acá finalizamos este segmento, si se podría decir, de por su fruto lo conoceréis y la verdadera interpretación de la palabra. Esta fue la segunda parte y ha sido una bendición para mí compartirla con ustedes. Dios me les bendiga.